Como decía Iglesia una vez más, compartir la palabra que el Señor ha puesto en mi mente y en mi corazón para su Iglesia hoy, que si me quieren acompañar a nuestras Biblias, la página 1113, libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículos 7 y siguientes. Digan amén. 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 Apocalipsis capítulo 3, versículos 7 y siguientes dice así: y escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia, el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre, dice estas cosas: yo conozco tus obras, he aquí, he dado una puerta abierta delante de ti, la cual ninguno puede cerrar, porque aún tienes un poco de fuerza, y has guardado mi palabra, y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos, y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y adoren delante de tus pies, y que reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre todo el mundo, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Amén. Iglesia, el Señor puso esta palabra en mi mente y en mi corazón, y me hizo entender que el Señor es quien abre y nadie cierra, y cierra y nadie abre. ¿Qué situación tienes en tu vida que necesitas que se abra esa puerta o que se cierre esa puerta? Porque a veces no solamente necesitamos que una puerta se abra, sino que necesitamos que otra puerta se cierre. Porque lo que viene por esa puerta abierta no es bueno para nosotros, bíblicamente hablando. Entonces, cuando en la vida de una persona hay circunstancias difíciles, la persona desea que se le abra una puerta, una salida. Pero a veces también desea que se le cierre una puerta para que no le llegue otra circunstancia difícil. Pues el Señor dice hoy en su palabra que Él abre las puertas y nadie las cierra. Y que Él cierra las puertas y nadie las puede abrir. Con esto el Señor da a entender que Él es el único digno de confianza en todo el universo. Porque Él es fiel. Porque cuando sus hijos y sus hijas le necesitan, cuando las personas necesitamos de Dios, Él está ahí. Porque nuestro Dios acude a la llamada desesperada de aquellas personas también que claman a Él y le buscan de corazón sincero. El Señor acude, se muestra y se revela a esas personas. Porque lo hizo conmigo. Porque el Señor desea que el que no le conoce y el que no le tiene en su corazón, que se arrepienta de sus pecados y se vuelva al Señor. Y venga al Señor. Se convierta al Señor y crea en Él de verdad, de corazón sincero. No estoy hablando de religiones ni de religiosidad. Estoy hablando de la verdad de la vida. Porque las personas tenemos una verdad en nuestra vida, que es lo que nos ha sucedido, la realidad de las cosas que nos han sucedido y que están por suceder, que se llama la palabra de Dios. Porque nuestro Dios tiene dispuesto el tiempo de vida, que vamos a estar aquí, todas las cosas que vienen a nuestra vida. Porque está escrito que si hacemos lo malo, ya sabemos lo que nos viene. ¿Por qué? Porque está escrito también que a quien hace lo malo, pues la ira de Dios está sobre la persona esa. Pero si esa persona se arrepiente y se humilla delante de Dios y clama al Señor, el Señor se le va a revelar, le va a mostrar el camino. Y la persona tiene que aceptar eso.
Porque si no lava sus vestiduras, si no se arrepiente la persona de sus pecados, de sus maldades, si no se vuelve a Cristo, si no se entrega al Señor de corazón sincero. Porque el Señor es todo o nada, no parcialmente, porque entonces no se puede estar con Dios y con los demonios. No se puede tener un pie en el reino de Dios y el otro en el mundo. No se puede estar con un pie dentro de la barca y otro fuera. O estamos con Cristo o estamos sin Cristo, pero como no eres ni frío ni caliente, como eres tibio, te vomitaré de mi boca, dice la palabra de Dios. Entonces, nuestro Dios aborrece la tibieza en la fe, la tibieza. Sí, pero no, sí, yo voy a culto que estoy en el mundo y así, no, o estamos o no estamos. ¿Por qué? Porque los demonios no juegan. No juegan, ellos están muy serios en sus tareas de destruir a la humanidad. Pero nuestro Dios tampoco juega. Nuestro Dios es lo más serio que hay. Y lo más verdadero que hay. Él tampoco juega. Y Él tiene la primera palabra y tiene la última. Iglesia, con esta palabra el mensaje que nos da nuestro Dios a nosotros hoy es: ¿qué puerta necesitas que se te abra en tu vida? ¿Y qué puerta necesitas que se te abra? Clama a mí y yo te responderé, dice el Señor. ¿Alguien dice amén? Amén. Entonces ya tenemos la suma completa. Esto más esto es esto. Amén. Nuestro Dios nos dice cómo tenemos que hacer las cosas. Clamamos al Señor de corazón sincero y el Señor nos va a escuchar. Recordemos que tenemos que estar a cuentas con Dios siempre. Debemos procurarlo. Incluso de por si acaso. Por si acaso. No, yo me siento bien en Cristo. Yo camino según la palabra delante del Señor. Pero por si acaso me voy a poner de rodillas y le voy a pedir perdón al Señor. Porque como Él me creó, Él sabe cómo soy yo. Y Señor, guárdame incluso de mí mismo. Guárdame del mal, del pecado, de la tentación, de la carne, del mundo. Pero guárdame también de mí mismo, por si acaso, Señor. Tú me creaste, tú me hiciste, y tú sabes mis fortalezas y mis debilidades. Porque a veces nosotros tenemos debilidades que nosotros pensamos. ¿Alguien dice amén? Pero nuestro Dios sí sabe, nuestro Dios nos va a ayudar si clamamos a Él. Si le pedimos, Él nos va a responder. Y hoy, nuestro Dios nos dice: ¿qué puerta quieres que te abra? ¿Qué puerta necesitas que te abra? ¿Qué puerta necesitas que te cierre? Clama a mí y yo te responderé. Nuestro Dios no es mudo, iglesia. ¿Alguien dice amén? No es mudo. Nuestro Dios no es mudo. Recordemos, cuando estaba la presencia de Dios en el monte y estaba Moisés allí, rostro en tierra, todo ese tiempo que estuvo arriba, cuando bajó del monte, el rostro de Moisés resplandecía. Él no vio a nuestro Dios. Él vio hasta donde el Señor le permitió para que no muriera. Pero su rostro resplandecía. Pues cuánta más gloria no vamos a sentir nosotros si nosotros buscamos a nuestro Dios y sentimos su presencia y nos llena con su Espíritu Santo. Entonces, ahí es donde tenemos que nosotros ir, a la presencia de nuestro Dios, y clamar a nuestro Dios y pedirle por esa puerta que necesitamos que nos abra. Porque no vale cualquier puerta. La primera que va abierta, por ahí pasa. No vale cualquier puerta. Porque muchos falsos cristos andan ya por la tierra. ¿Quién dice amén? Y esas son puertas falsas que llevan a la perdición. Hay puertas engañosas. Y como dice la palabra, mi pueblo perece por falta de conocimiento. La persona que no conoce la doctrina de nuestro Dios, lo que nuestro Dios quiere que nosotros hagamos y lo que no, si no lo sabe, cae en el error. Porque nuestro Dios dice: ¿dónde están los hoyos para que no pisemos en ellos?
¿Y por qué camino tenemos que coger para no meter nuestros pies en los hoyos? Y entonces, si la persona no conoce la enseñanza de nuestro Dios para nosotros, no conoce la palabra de Dios, la doctrina, la sana doctrina, va a caer en el engaño, en el error, en el engaño del diablo. Va a caer en el error doctrinal, va a pensar que aquello es de Dios y no es de Dios. El Señor nos da hoy una palabra de esperanza. ¿Qué puerta necesitas que el Señor te abra? Iglesia, clama a mí y yo te responderé. Busca al Señor en la intimidad y al Señor en la privacidad, y el Señor te va a mostrar de una forma, de otra, te va a mostrar, te va a hablar, te va a revelar. Porque el Señor no es mudo y te puede hablar. El Señor te puede dar un sueño, una revelación, una visión, te puede dar una palabra de profecía de parte de un hermano, una hermana, que puede estar al lado tuyo, puede estar a miles de kilómetros. ¿Alguien dice amén? Iglesia, es una palabra hoy que el Señor me hizo sentir, una palabra de reflexión, porque es un momento muy importante en la vida. Es un momento muy importante en la vida y tenemos que, cuando llega ese momento de que tenemos que reflexionar sobre lo que está sucediendo a nuestro alrededor, en todo el mundo, en nuestro micromundo también, hay momentos en que tenemos que pararnos a reflexionar, decir, bueno, todo esto que está pasando en mi mundo, que está pasando en mi vida, en mi entorno y en mi vida personal, todo esto que está sucediendo en el mundo, sea como sea lo que sea, iglesia, hermano, mi hermana, lo que tú estés pasando, clama al Señor. No lo busques en la calle, no lo busques en amistades, no lo busques en catedráticos, en gente erudita. Está bien informarse, pero hay que ir al Señor, hay que ir a la fuente. Hay que ir a la fuente. Cuidado con las profecías. Cuidado con las profecías. No toda profecía es de Dios. Cuidado, porque no todos los que profetizan tienen el Espíritu de Cristo. Porque los demonios también saben que Dios existe, pero tiemblan. Tiemblan. Porque saben lo que han hecho y saben las consecuencias que tienen que pagar por eso. Iglesia, esta es la palabra que el Señor me dio para compartir. El Señor sabe cómo está su iglesia. En este mensaje de la iglesia de Filadelfia se ha leído, como en el versículo 8 dice, yo conozco tus obras. El Señor nos conoce mejor que nosotros mismos. Tenemos que asimilar eso. Tenemos que tener claro el concepto de Dios. ¿Quién es Dios y qué es en nuestra vida? Y tenemos que darle el lugar que le corresponde en nuestra vida. No podemos tenerle ahí a un lado. No podemos tenerle en el culto ahí. Vamos, lo recogemos cuando lo atendemos cuando vamos al culto. Y cuando vamos, se quedó en el culto. Dios se quedó en el culto. No. ¿Dónde tienes a Dios, iglesia? ¿Está en tu corazón? ¿Está en tu vida diaria? ¿Lo tienes apartado? ¿Lo coges 5 minutos, lo dejas? Pensemos bien, reflexionemos bien. ¿Quién es Dios en nuestra vida? ¿Quién es Dios en nuestra vida? Iglesia, hoy nuestro Dios nos está diciendo y nos está insistiendo en esa puerta que necesita que se te abra. En esa puerta que necesitas que se te abra o en esa puerta que necesitas que se te cierre. Porque si clamas al Señor y el Señor te abre la puerta, nadie la va a poder cerrar. Y si clamas al Señor para que te cierre aquella puerta, el Señor la puede cerrar y nadie la puede abrir. Nuestro Dios es soberano. Él hace su voluntad. Nosotros le pedimos, le rogamos. Pero Señor, no se haga mi voluntad sino la tuya. El Señor, nuestro Dios, siempre va a querer lo mejor para nosotros. Y siempre, no siempre esa voluntad de Dios, de nuestro Dios para nosotros, no siempre es la que nos agrada, porque a veces, como cuando se cae un niño y se hace una herida, la mamá y el papá le pone ahí, y como les cuece llora, pero lo hace por su bien, y le sana la herida, y le pone una tirita.
¿Alguien dice amén? Pues a veces nuestro Dios nos hace curitas y nos pone tiritas. Y a veces nos duele, pero es por nuestro bien. Como cuando nos hace pasar por pruebas y lucha para darnos paciencia. ¿Qué son las pruebas? Nos dan paciencia. El Señor utiliza pruebas, entre otras cosas, para darnos paciencia también. Para que aprendamos a esperar en el Señor. Para que aprendamos a esperar en el Señor. Porque lo normal en este mundo es a la carrera. Es a la carrera. ¿Alguien dice amén? Voy aquí, voy allá, y el mundo, y el agobio del mundo, y las cosas del mundo. Los afanes del mundo apagan la fe. Recordemos la parábola del sembrador. Apagan la fe. Entonces tenemos que decir de vez en cuando al mundo, párate. No. Para que no nos enrede con esos espinos de esas circunstancias tan difíciles. Porque a veces eso no nos deja ver a nuestro Dios en nuestra vida. Y tenemos que decir basta. E irnos a hablar con nuestro Dios. Para que nos fortalezca y nos ayude a seguir adelante. Y Él corte todos esos espinos y nos fortalezca nuestra fe. Porque en definitiva de lo que se trata es que hay que tener fe, hay que creer en Dios. De la forma que nuestro Dios dice, hay que creer, no solamente de palabra, hay que creer también por sus frutos los conoceréis, dice la palabra. Entonces vamos a seguir adelante. Vamos a seguir adelante en Cristo, con Cristo, en medio de la tormenta, pero vamos a quedarnos en la barca. Vamos a quedarnos en la barca. No salgamos aunque veamos que viene el Señor, porque el Señor dijo que se quedaran en la barca sus discípulos, no que salieran. A nosotros nos lo dice también, que nos quedemos en la barca, que no perdamos la fe, que no perdamos la fe. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo es quien nos va a guardar, no nos va a guardar otro. Nadie más nos va a guardar, ni proteger, ni ayudar. Porque ¿quién ha estado fiel en nuestras vidas? Desde un principio, sin nosotros saberlo, hasta hoy que lo sabemos. Nuestro Señor Jesucristo siempre ha estado ahí, que ha tenido misericordia de nosotros y de mí el primero. ¿Alguien dice amén? Amén. Clama a mí, yo te responderé. Y el Señor abrirá esa puerta si es conforme a su voluntad. Y si la abre, no la va a cerrar nadie. Ese es el punto, iglesia. Y si le pides que te cierre aquella puerta y nuestro Dios así la cierra, porque si es conforme a su voluntad, no la va a abrir nadie. Entonces no le pidas a nadie que te abra una puerta y a otros que te la cierre. No, es nuestro Dios. Porque si te la abre otro, el que viene el otro te lo puede cerrar. Pero si nuestro Dios te abre la puerta, iglesia, nadie te la puede cerrar. Y la bendición te va a venir por ahí, o tú vas a pasar por esa puerta porque vas a tener liberación en tu vida de esa circunstancia tan difícil. ¿Alguien dice amén? Nuestro Dios hoy está llamando, iglesia, a que clamemos al Señor por circunstancias, por problemas que tengamos nosotros y cosas que necesitemos. Y el Señor hará conforme a su voluntad. Pero si Él abre la puerta, nadie la cierra. Y si cierra la puerta que nosotros queremos que se cierre, nadie la va a poder abrir. Amén. Y para terminar quiero leer este versículo 8 nuevamente, que dice: yo conozco tus obras, he aquí, he dado una puerta abierta delante de ti, la cual ninguno puede cerrar, porque aún tienes un poco de fuerza y has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. El Señor guarda lo suyo. El Señor no guarda a quienes le dan la espalda. ¿Alguien dice amén? Amén. Por tanto, pongámonos a cuentas con Dios si lo necesitamos, aunque sea por si acaso. Y los que se han vuelto atrás, le han dado la espalda al Señor. Oye, tu día de salvación. El Señor te está llamando. Te está llamando y ya te va a liberar, te va a restaurar y te va a sanar. Iglesia, Cristo viene pronto. Quédate con estas palabras. Desde Iglesia Intercesores te bendecimos en el nombre de Jesús.